Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en que nos vayan a ver. Ante todo, me quiero presentar, soy Omar Luque y en esta oportunidad vamos a sacar este espacio tan importante de A Tres Voces. Estamos saliendo en colaboración con, obviamente de mi parte, la Asociación para la Educación Económica en los Andes, Construyendo Libertad, que tiene sede en Arequipa, y eh, perdón, sede en Lima y Centro de Estudios Liberales que tiene sede en Arequipa. Así que estamos en conexión con varias ciudades. Además que el día de hoy tenemos un invitado que, bueno, tenemos un desfase en el horario porque está desde España. Qué importante podernos comunicar y aprovechar la tecnología para realmente construir, como valga la redundancia, libertad y a partir de nuestras ideas. Nuestro invitado es Fernando Nogales Lozano. Él es asesor y formador de empresas familiares, ya con más de 30 años de experiencia en el rubro. Es más, tiene una tesis doctoral respecto de la educación desde la perspectiva de la Escuela de Economía austriaca. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero darte la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto poder tenerte en este espacio. Gracias, Omar y Juan Carlos. En fin, lo que estáis haciendo por la libertad a mí me resulta enormemente motivador, ¿no? Aquí tenemos esta semana, yo llevo aquí el Círculo Liberal Bastiat, aquí en España, en Andalucía, que es donde vivo, en Sevilla, y tenemos el viernes el Free Market Roadshow, que hacemos todos los años a través de la escuela de Viena, hacemos por unas 60 ciudades, bueno, pues un recorrido defendiendo la libertad. ¿Eh? Bueno, gente de cada país, ¿no? En este caso, en España estamos en Madrid, estamos este año también en Barcelona, creo, o en Málaga, eh, y también aquí en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, en otros países, pues otras provincias, otras capitales, ¿no? Así 60, defendiendo la libertad. ¿Mm? Entonces, bueno, normalmente con preocupaciones de cada momento, ¿no? En Europa en este momento estamos pasando por una situación, diríamos, de ambigüedad que está poniendo cada vez más en crisis las libertades individuales. Y por tanto, pues, yo soy un rompedor, ¿no? Allí donde voy hay que defender las libertades individuales. Y, muy en concreto, y no me enrollo, fundamentalmente, la base de todas las libertades individuales está en la educación. Y justamente entrando en materia, entendemos que la educación normalmente ha sido libre y gratuita. Sin embargo, hay un contraste, ¿no? Porque se empieza a demandar ciertas habilidades, producto justamente de de la revolución industrial. Pero, ¿en qué momento, cómo ves ese contraste, de pasar de una educación libre, por un lado, por otro lado, las necesidades que el mercado viene demandando, pero a su vez se impone inicialmente el sistema prusiano y después la educación obligatoria, bueno, entre comillas, gratuita y pública? Bueno, pues vamos a ser un poco disruptivos, ¿no? Ya para empezar, me parece muy interesante, Omar, la pregunta, ¿no? Tal vez sería bueno empezar por qué entendemos por educación pública. ¿Eh? Ujú. Y bueno, yo diría que educación pública, dos palabras, dos mentiras. Si la educación fuera pública, sería el público quien decidiera cómo educarse. Y el público no decide nada. Ni las familias, ni los profesores, ni los colegios deciden nada. Por tanto, hablar de educación pública, cuando quien decide todo, y cuando digo en la educación pública, es la educación pública, decide todo, es el gobierno. Por tanto, no estamos hablando de educación pública si el público no decide nada. Y tampoco cuando hablamos de educación, la educación siempre, como bien decía Sumar, hasta hace 300 años, la Revolución Francesa que llega, rompe el concepto de institución. En España, también en Lima, la Universidad de San Marcos, en su momento, la época española, bueno, pues todas las universidades de la época de la Escuela de Salamanca,
que aquí en España pues estaba, bueno, pues Coimbra en Portugal, la de Granada, la de Santiago de Compostela, la Universidad de Madrid, ¿no? Alcalá de Henares, en fin, en Italia, pues Bolonia, y en otros países, bueno, pues había en aquella época todas aquellas universidades que pertenecían a lo que se llamaba la Escuela de Salamanca. Bueno, pues todas esas universidades, alrededor del edificio de la universidad, había una especie como de columnatas de 3 metros de altura aproximadamente, y cada 6 o 7 metros había otra columnata igual. Y así se rodeaba todo el edificio y normalmente con unas cadenas. Todo alrededor del edificio de la Universidad de Salamanca hay unas cadenas, con unas columnatas. ¿Qué quería decir eso? Que hasta esas cadenas podían llegar los soldados del rey, pero no podían traspasarla. Todo lo que se hacía en esa universidad, el itinerario curricular, el perfil de los profesores, su preparación, el perfil de los alumnos, el modelo de examen, todo lo decidía la universidad desde dentro. Hoy, en todo Occidente, existen muy pocos ejemplos de que la educación sea una institución. Todas los colegios, primaria, secundaria, universidad, han pasado de ser instituciones que se dirigían desde dentro a convertirse en organizaciones que se dirigen desde fuera. Por tanto, cuando hablamos de educación pública, hablamos de educación política. Son los políticos los que definen cuánto financiamos, cuál es el perfil de los profesores, cuál es el itinerario curricular, lo dicen todo. Y por tanto, no podemos hablar de educación libre. Ese es el primer tema importante cuando hablamos de educación pública. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Y ahí merece la pena que seamos conscientes de ello, porque eso terminó con la llegada de la Revolución Francesa. Desde entonces, eso que llamamos educación pública dejó de ser educación y dejó de ser pública. Porque a partir de ahí, con la llegada de la Revolución Francesa y el socialismo, toda la educación pública de Occidente se convierte en organización al servicio de los políticos. Ahí está el Emilio de Rousseau, ¿no? Finales de 1700 y sobre todo ya entrado en 1800, la teoría de la praxis de Antonio Gramsci, y ya no digamos el mayo del 68, ¿no? Que es de ayer por la tarde, ha configurado absolutamente el mapa de la educación, ¿no? Y esto es enormemente grave, porque la educación pública, al unir educación e instrucción, eso que llaman educación integral, todos los gobiernos socialistas de izquierdas y de derecha, invade la conciencia con el objetivo de ¿qué? De construir la personalidad colectiva de la sociedad. Para la educación pública, después de la Revolución Francesa, muy en concreto después del mayo del 68, lo importante que tiene para ese concepto de educación pública no es conseguir que los hombres tengan un pensamiento crítico. Su objetivo ha sido siempre el de conseguir creyentes. Le importa un pepino el pensamiento crítico. Quiere creyentes. Eso es gravísimo. Desgraciadamente, la educación pública, al imponer una homogeneidad educativa, con la excusa de defender el derecho igualitario de todos a la educación, en paralelo nos impone una igualdad de pensamiento. La educación deja, por tanto, de estar definida como un servicio al ciudadano para ser un servicio al Estado. Esto es lo que entendemos por educación pública en todo Occidente. Luego cada país pues tiene sus pequeñas, digamos, particularidades, ¿no? Ahora, si yo tuviera que definir algunas características de la educación pública, vuelvo a repetir, educación política, pondría 3 o 4 que son esenciales. La primera, se ha caracterizado siempre por el anti-intelectualismo. No hay un interés por el desarrollo del pensamiento crítico.
y por tanto no busca el conocimiento, busca la ideologización. La racionalidad está supeditada a la emoción, ya no digamos ahora, ¿no? Y por tanto, bueno, pues no memorización, porque los niños podría ser que se sientan mal y dañemos su sentimiento. No deberes, no meritocracia, el concepto famoso, ¿no?, de educación democrática. Él ahí, desde la educación, desde el mayo del 68, esto es la coña marinera. Él ahí. Resulta de que en una clase estamos 20 alumnos y un profesor, y si yo digo, pues bueno, pues oye, que hay dos sexos, por ejemplo, no dos géneros, dos sexos y 100 géneros, ¿eh? Pues eso al alumnado dirá, un momentito, señor profesor, que la educación democrática es que vamos a ver lo que votamos, si realmente existen dos sexos o existen 120. La educación democrática es eso, es lo que decidamos entre todos, no lo que decida la ciencia. La ciencia ha sido expulsada de la educación pública. Ya desde la Revolución Francesa, pero en los últimos años con la teoría woke, bueno, feminismo, ¿no? Matemáticas. En España hay una ley que ha salido, matemáticas con perspectiva de género. No se sabe muy bien qué significa eso. Tanto, si se ha destruido porque es antiintelectual, si la racionalidad está supeditada a la emoción. Porque claro, cuidado que el alumno se está sintiendo mal si usted le fuerza a estudiar para que apruebe el examen. Eso no puede ser. Si además resulta de que, esto viene de la Revolución Francesa, el profesor como comisario ideológico. Cuidadito. Y además la educación es una educación democrática, depende de lo que digan los demás. La ciencia se ha expulsado. Por eso a mí me parece, y ya con esto terminaría a la pregunta tuya, es que resumiendo mucho desde la perspectiva de mi tesis doctoral al respecto de la educación, para mí todo parece indicar que una educación en libertad es inviable con la existencia de una educación pública. Está ordenada bajo el concepto de planificación central de la educación. Igual que en la Unión Soviética existía la planificación central de la economía, en todos los países socialistas, incluyo a todos los países europeos actuales, existe la planificación central de la educación. Y yo, desde esa perspectiva, yo creo que la educación pública está en una crisis permanente que es imposible resolverla desde dentro. Y todos los cursos, cada año nuevo, ya te viene el Ministerio de Educación correspondiente diciendo este año va a haber tales cambios para resolver tal problema. Y con esos cambios generamos más problemas. En todo Occidente pasa exactamente lo mismo, con las pequeñas matizaciones de cada país. Bueno, quiero dar la bienvenida a Jorge. Se acaba de incorporar Jorge, qué gusto tenerla acá. Jorge Luis es de Centro de Estudios Liberales de Arequipa. Hoy en día estamos jugando a tres manos, o a tres voces para ser mucho más exactos, desde Cusco, Arequipa y desde España. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte. Gracias, Omar, por la bienvenida. Fernando, encantado de escucharte y bienvenido a esta tertulia, ¿no? Que versa básicamente sobre la educación. Y escuchándote, claro, uno recuerda que la educación desde sus orígenes siempre estuvo en manos de las familias, ¿no? En ese ámbito más privado y más íntimo de la sociedad, hasta que con el transcurrir del tiempo y con el papel cada vez más determinante del Estado sobre nuestras vidas, es que se va apropiando de esa parte de la esfera íntima que define el progreso de un país o de una sociedad como es la educación. Ahora, lo que ocurre es que se ha hablado tanto de una educación moderna que está más vinculada, y eso, digamos, los detractores del capitalismo siempre lo exponen, una educación vinculada a la tecnocracia, una educación que se ha olvidado de del humanismo y de la formación cultural o en valores, como se dice. Es por eso que justifican la presencia del Estado en la educación.
¿no? Porque dicen, bueno, ¿y quién va a formar a los humanistas? ¿Y quién va a formar a la gente en valores culturales, ¿no? Eso no lo va a hacer la educación moderna que está enfocada en la economía y que está enfocada en la tecnología. Entonces, ¿cómo responderíamos ante este tipo de crítica, Fernando? Bueno, en primer lugar, debemos diferenciar entre educación e instrucción. ¿Sí? Nuestra educación, como civilización, venimos de Roma, antes de Grecia, incluso, bueno, podríamos hablar de Persia, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente Roma y Grecia, ¿no? La instrucción estaba dada por los esclavos. Los esclavos no solamente era gente que iba a la guerra, ¿eh? Eran cocineros, eran carpinteros, eran enfermeros, eran médicos, se dedicaban de todas las profesiones, daban instrucción, ¿no? La educación era para las élites y eso daban valores, ¿no? Cuando llega la Revolución Francesa, de nuevo, el concepto de educación integral es que mete educación e instrucción, ¿no? Y claro, no solamente hablan de educación integral porque meten las dos cosas, también dicen que la educación pública es una educación neutra. Y se quedan tan contentos diciendo eso. Yo no sé cómo se educa sin una teoría previa. Si haces instrucción, hay una teoría previa. Hay un, hay un título en la facultad en España que se llama Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Casi no cabe en el diploma, título. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ¿no? De repente, dice, bueno, si yo fuera de esa facultad, fuera ingeniero, ¿no? Caminos, canales, puertos, ¿no? Puentes, ¿no? ¿Cómo se hace un puente? Hay una teoría previa. Yo no puedo enseñar a hacer un puente sin una teoría previa. Y esto ya lo decía Popper, yo sigo a Popper, desde el punto de vista de la epistemología de la ciencia. Tienes un problema, generas una práctica de cómo materializar, en este caso, necesitamos hacer un puente, ¿no? Porque si no, aquí no podemos pasar con los carros y tal, ¿no? ¿Cómo se hace un puente? Tenemos el problema, hay que hacerlo. Entonces yo tengo una teoría, bueno, y esa la enseño. Y nos ponemos a hacer el puente. Si después se cae el puente, bueno, pues ese problema ha tenido una serie de circunstancias, algo hemos fallado, ¿no? Problema, práctica y crítica. Eso, desde el punto de vista de la instrucción, queda claro. Desde el punto de vista de la educación, podemos decir exactamente lo mismo. No la educación pública no es una educación neutra. Yo siempre voy a tener que enseñar desde una teoría previa. El problema de la teoría previa es que decide desde qué teoría previa se educará a toda la comunidad, a toda la sociedad, a todo el país. Y nos van a imponer los valores desde esa teoría política. Y nosotros lo que decimos es que todo el mundo es libre de ser educado desde una teoría política, desde un conjunto de ideas. Pero como define la educación pública como educación neutra, pues entonces nos educan desde esos valores a todo el mundo. Si tú eres religioso, no tengo ningún inconveniente que tú te eduques desde tu perspectiva religiosa. Pero no me eduques a mí desde una perspectiva que por definirla como neutra, que no lo es, todos tengamos a partir de ahí una visión trascendental del sentido de la vida. Tú eres judío, hazlo. Tú eres católico, hazlo. Tú eres musulmán, hazlo. El problema del socialismo es que con el paso de los siglos se ha transformado, es una ideología con teología. Se sienten en la superioridad moral y todo el mundo tiene que tener esos valores porque lo dice el socialismo. Entonces, cuando habla un ideólogo, no habla un ideólogo, habla un teólogo. Es una ideología que ha acabado convirtiéndose en religión, porque se siente superior a todos. Estoy sentado sobre la verdad suprema. No hay pensamiento crítico. Y como además tú no aceptes estas verdades de la ideología política que nos manda. Entonces, a mí lo que me importa es la ideología política que nos gobierna, no el partido. Somos hijos de nuestra época histórica.
Y en la época histórica que estamos viviendo, el socialismo, en sus distintas vertientes, es la ideología que domina Occidente. Lo mismo me da que sea socialdemocracia, que sea comunismo, que sea socialismo del siglo XXI, que sea progresismo. En los objetivos políticos finales, el socialismo es igual. Lo único que cambia en cada tipo de socialismo son los instrumentos para conseguir esos objetivos finales y los ritmos. Si hablamos de economía, pues mañana hubiera una especie de Lenin, pues de la noche a la mañana se acabaría la propiedad privada. Y todo lo que ganáramos, pues bueno, sería para dejárselo a los gobiernos porque esos lo reparten bien. Y tampoco tendrían bastante. ¿Qué hace el socialismo? Pues ya estamos pagando cerca del 70% de impuestos. En 20 o 30 años más quedarán con todo lo que ganemos. ¿Qué diferencia hay, si hablo de España, de Felipe González y Lenin? Solamente en el ritmo para conseguir esos objetivos finales y en los instrumentos. Allí te lo quitan todo y aquí te ponen tantos impuestos que ya no tienes nada. Y además van a eso, ¿no? ¿Cuál es un poco uno de los requisitos, perdón, de las conclusiones que se quieren con la Agenda 2030? No tendrás nada y serás feliz. Nos llevan a eso. Por eso es tan importante. Por ejemplo, que no se quite de la educación la ciencia. Si nos quitan la ciencia, nos quitan el pensamiento crítico. Y es verdad lo que diga la ideología del momento. Eso es gravísimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar la guerra. La libertad de cátedra está en la defensa del pensamiento crítico. Y ahí no podemos ceder. Pero hoy el profesor ha perdido la autoridad de cátedra. Hay del que no coincida con los valores de eso de la educación pública, que es socialdemocracia pura. El consenso socialdemócrata. En España tenemos el PP y el PSOE. Todos los países de Europa y todos los países de Occidente tienen su PP y su PSOE. Y los dos, quienes gobiernan ideológicamente eso que llaman el consenso socialdemócrata. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso se lleva a la educación. Y al final, a veces yo me pongo un poco extremista, pero no me queda más remedio. No estoy además en edad de andar ahí con el pensamiento políticamente correcto, porque creo que nos jugamos muchos. Todo Occidente, las bases civilizatorias de Occidente están en peligro. Y la primera importancia básica de la educación occidental, hemos llegado a donde hemos llegado, nunca antes en la historia de la especie humana hemos avanzado tanto, es gracias a la ciencia. Y la ciencia está siendo expulsada de la educación. Decía Popper, ¿no?, que tenemos que diferenciar entre certeza y verdad. Tenemos claro. En política, perdón, en educación, que las cosas sean ciertas, lo dice la ciencia. Pero la ciencia tiene límites. Sabemos que lo máximo que podemos hacer con la ciencia es descubrir el error. Esto era cierto en la famosa, digamos, teoría del espacio-tiempo. Algún día será superada, seguro. De momento, esto es cierto, pero no es verdad. No es toda la verdad. El día que se revoque ese pensamiento en parte o en su totalidad, diremos que era incierto, pero no es verdad. La verdad es siempre inevitable que nunca la consigamos. Pero aquí, las políticas educativas pues nos están diciendo lo que es verdad, no lo que es cierto. Hay, amigo, como refutes algo que es un principio de la ideología, en este caso socialista. Y es importantísimo tenerlo en cuenta esto. Cuando estaba yo haciendo la investigación esta de la tesis doctoral de políticas educativas desde la escuela austríaca, pues fui a preguntar pues, a directores de colegio, de universidad, en fin, ¿no?, privados y públicos. Y me acuerdo que fui a uno. Os cuento la anécdota, porque dio la casualidad que cuando fui a hacer la pregunta, digo, estoy haciendo una tesis doctoral. Dice, hombre, no es el primero, pero mira, me gusta que vengas. ¿Cómo se llama usted? Fernando, tal. Dice, bueno, pues da la casualidad que en vez de responderte, quiero yo hacerte una pregunta. Bueno, vale.
Mira, mi mujer y yo tenemos 2 hijos mellizos. Yo estoy dando clase aquí, en este colegio que sabes que es privado, religioso. Mi mujer está dando clases en un colegio público en una ciudad que está aquí a 100 kilómetros. Tenemos 2 hijos mellizos. Y bueno, por aquello de la componenda un poco interna nuestra, pues uno de los hijos está conmigo y el otro de los hijos está con ella. Luego nos vemos los fines de semana y tal. Dice, mira, cuando damos sociales, la asignatura de sociales en secundaria, bachiller, pues damos a Mars, aquí y allí, porque el itinerario curricular es el mismo. Que el colegio sea privado, eso del colegio privado es el edificio. La educación no es privada, la educación es pública. Y cuando damos a Mars, yo enseño a Mars. Además, doy esa asignatura de sociales. Y mi mujer no da esa asignatura, pero mi hijo, el mismo itinerario en un colegio público, también llega más. Mi hijo no va a clase, en el colegio público no va a clase. Y aquí se puede pasar curso con 4 asignaturas suspendidas o no presentadas. Mi hijo sí va a clase de Mars y lo estudia y además saca nota, más de notable, saca 9, que es estudioso para todo. Y yo ahora te hago una pregunta. ¿Quién crees de los dos, cuando estamos hablando de este tema de ciencias sociales, quién crees de los dos el día de mañana saldrá más marxista? ¿El que no fue a clase o el que estudió el marxismo? Claro. ¿No? Bueno, por ahí van los tiros, ¿eh? Por ahí van los tiros. Pero lo importante es que no, en este momento, el riesgo más grande de la educación es que nos están quitando la ciencia. Em, Fernando, entiendo que también eres asesor y formador de empresas familiares, que además es un grueso, digamos, de muy grande en general de todas las empresas, un porcentaje muy alto, creo que llega al 70% en nuestro país, incluso más. Y, y obviamente hay una organización allí y también hay familias, como vuelvo a reiterar. Nosotros desde esa trinchera familiar, ¿cuáles serían esas armas que tú recomendarías o de qué hay que aprovisionarse para de cierta manera hacer frente a todo lo que nos has comentado? Bueno, pues eso es pasar ya un poco a mi profesión, porque esto de la educación, mi doctorado en educación no fue porque sí, ¿no? Fue por la propia evolución de estos 35 años que llevo trabajando con las empresas familiares, ¿no? Yo empecé como consultor, me di cuenta de que lo que buscaba la empresa familiar no era consultoría normalmente. A nivel de empresa sí, pero a nivel de familia lo que buscaba era un asesoramiento, alguien con quien contrastar, pues tengo un problema con mi hijo, con mi esposa, entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Con mi familiar político, ¿no? Entonces lo que querían era una persona con la que poder contrastar, digamos, estas vicisitudes que pasa pues, una familia, ¿no? Empresaria. Pronto me di cuenta, ya, pues, ya ha entrado este siglo, en el que lo que yo estaba haciendo ya casi ni era asesoría, no ya es que no fuera consultoría, ni era asesoría, era educación. Y lo que yo me estaba viendo era en el devenir de estos 35 años, cómo iban evolucionando las familias empresarias. Y cómo a veces en algún seminario que empiezo, me gusta ser provocador, un seminario de empresa familiar, digo, como no hagamos nada, en una generación o dos no tendremos ni familias ni empresas. Es curioso cómo nos están metiendo a través de las instituciones empresariales todo un adoctrinamiento visto desde la perspectiva de los principios socialistas. La familia está desapareciendo y si no hacemos nada desaparecerá. No creo que lo logren, pero que están en ello sí. Es curioso cómo en las empresas en general, dentro de las empresas, pues los familiares en particular, los sindicatos, los gobiernos, imponen, con la excusa de la instrucción, de la actualización, imponen que haya una serie de horas al año para actualización profesional de todos los trabajadores. Y todas las empresas, bueno, llegan a ese acuerdo con los sindicatos, bueno, mejor 100 horas todos los años para todo el personal para actualizar, por ejemplo, ahora en temas de digitalización, en otros momentos pues son otros temas, ¿vale? Muy bien. La pregunta que yo les hago a las empresas familiares, ¿educáis
porque así llegáis a un acuerdo con las asociaciones empresariales y las sindicales de ese número de horas de actualización para todos los trabajadores, que además dan subvenciones para eso. Muy bien. ¿Y educáis a la familia? ¿En los valores de la familia? ¿Y a la empresa familiar les educáis a los familiares en los valores de la empresa? Porque lo que se enseña en las universidades y en los colegios, cuando hablamos de los empresarios, esos son unos esclavizadores. Esos son los que realmente son unos explotadores. Y también ahí, a esas escuelas y a esas universidades, también van los hijos de los empresarios familiares. Luego te quejas de que no quieres trabajar en la empresa. Qué casualidad, ¿no? A lo mejor de tanto machacarte de que el empresario es el explotador, no quieres luego continuar con tu empresa familiar. O es peor que continúes. Porque yo prefiero que no estés en la empresa familiar, que siendo educado desde la socialistización, acabe siendo el sucesor. ¿Qué pasaría esa empresa llevada por una persona que desde el punto de vista económico cree en el keynesianismo y no en la libertad de empresa? Por ejemplo. Pero si hasta las escuelas de negocio, coño, están realmente enseñando desde la perspectiva de los principios antiempresa en todo Occidente. Luego cada país tiene más o menos, pues depende de dónde partió la situación. Es verdad que Europa es socialdemócrata, no, es socialista. Sí, menos que Estados Unidos. Bueno, ahí están avanzando vamos, completamente casi impensables hace una década. Los famosos liberales de allí, que son los socialistas, los demócratas, que ya tiene gracia la cosa, que se llamen demócratas. ¿Qué pasa? ¿Que los otros no son demócratas? En fin, podemos así estar por tanto, es importantísimo que nos dé cuenta. Dice, no, es que nosotros los empresarios no tenemos que hablar de política. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que no tenemos que hablar de política? A usted está para generar riqueza, solamente. Y usted, político, para repartirla. O sea que yo soy el generador de riqueza. Soy una persona completamente inhábil para repartirla. Y usted, que no es capaz de generar riqueza, usted sí sabe repartirla. Y yo me lo creo. Qué casualidad, hombre. Y así todo. El problema es que hemos entrado en un callejón sin salida. Estamos para generar riqueza. Desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía tenemos, bueno, pues autores como Rothbard, que era un rupturista total. Tenemos, lógicamente, a Mises, que era, bueno, pues un liberal posiblemente de los mejores desde el punto de vista de las ciencias sociales. Hayek, Hayek dice con toda claridad, por favor, no confundan ustedes la capacidad de generar riqueza con una sociedad libre. Todos los imperios, si han demostrado algo, es que para ser imperio hay que generar riqueza. Pero casi ningún imperio, pues resulta de que generando riqueza se le puede decir que es un país desarrollado. China en este momento es un país con una enorme demostración de capacidad de riqueza, de generar riqueza. Pero yo no pienso que si no hace nada nuevo, viniendo como viene del comunismo, del socialismo, va a ser muy difícil. ¿Será China una nación muy rica? Lo está demostrando. No me cabe la menor duda. ¿Pero es una sociedad desarrollada? No. Porque para que haya una sociedad desarrollada, no solamente hace falta generar riqueza, hace falta ser libre. Y ya sabemos cómo está controlando China al ciudadano con las nuevas tecnologías. Y eso se está haciendo en todo Occidente, muy en concreto en Europa. Y ahora con las CBDCs en Europa, es decir, el euro digital, te van a controlar que te has tomado un café en el bar tal de Lima y que luego te fuiste a Cuzco y te tomaste con fulanito o con menganito también. No hay libertad. No hay propiedad privada.
no hay sociedad desarrollada aunque se rea. Las pirámides no se hubieran podido hacer sino pongamos las pirámides egipcias, si no hubiera habido, digamos, una organización generadora de riqueza. No se hace nada eso. Y las pirámides incas y las aztecas y las mayas también. Pero no eran sociedades desarrolladas porque no había libertad. Se puede crear riqueza desde la esclavitud, pero no una sociedad desarrollada sin libertad. Y eso empieza en la educación. Y ya no digamos, y hay que decirlo a los empresarios y a las escuelas de negocio. Y precisamente el tema empresarial muy vinculado a lo educativo, existe una fuerte tendencia a educar, vamos a ponerlo así, instruir a los empresarios con lo que nosotros conocemos como responsabilidad social empresarial, ¿no? Y cuando se habla de responsabilidad social empresarial, bueno, al menos, por ejemplo, yo siempre les digo a mis estudiantes, la principal responsabilidad social empresarial de los empleadores o de los empresarios está con sus trabajadores, está obviamente con la familia de los trabajadores y con satisfacer las necesidades del mercado, ¿no? Pero existe esta tendencia a involucrar conceptos y prácticas que responsabilizan al empresario con el bienestar, vamos a ponerlo así, de la humanidad, cuando, por ejemplo, vertientes como el ecologismo o vertientes como la asignación de cuotas en los directorios empresariales, incluso hay proyectos de ley que les piden a los empresarios involucrar en sus consejos directivos una cuota según género, ¿cierto? Porque esto forma parte de su responsabilidad social empresarial. Entonces, se está tergiversando esta responsabilidad, digamos, a decir, espontánea de mercado por aquella impuesta, ¿no? Según una mirada particular del gobierno de turno, ¿cierto, Fernando? Totalmente, totalmente, Jorge. Y además tocas un tema que a mí me encanta, ¿no? Fíjate hasta qué punto ha llegado a socialistizarse el mundo de la empresa, ¿no? Que en este momento estamos pues, en situaciones que realmente están acabando con el espíritu empresarial, con la libertad de mercado, con el concepto de gestión absolutamente personal de lo que produce. Hay que decir, para empezar, las dos instituciones sociales evolutivas más importantes generadoras de riqueza son la empresa y la familia, y en el orden inverso. Primero la familia y luego la empresa. El socialismo es un peligro para todo Occidente y para todo el planeta. El mayor peligro que tenemos es un cáncer del pensamiento. Y ese no se desarrolla si no hay toda una estructura de planificación central de la educación que lo sea capaz de hacer. El socialismo, por principio, destruye la sociedad. Con el socialismo no hay sociedad. Hay colectivos cada vez más fragmentados y cada vez más enfrentados. Pero no hay sociedad. Y no hay sociedad porque rompe todas las instituciones sociales evolutivas. Y eso lo sabemos muy bien desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía. La familia fue la primera institución social evolutiva, por razones obvias. Y hace 10.000, 20.000, no, 200.000 años, si hablamos de antropología económica, sabemos que salimos un poco, nos desprendimos, por decirlo así, no venimos de los simios, eso ya lo dejamos para otro tema, pero indudablemente en la historia sí, nuestra especie ha ido evolucionando desde un punto de vista biológico, cerebral, en fin, y corporal. La primera institución social evolutiva es la familia porque tiene un proyecto que da sentido a su vida y porque tiene un proyecto de autonomía económica y porque se había desarrollado el cerebro y empezó a observar esos primeros humanos, empezaron a observar que bueno, pues recogían tomates, recogían cualquier otra planta, los frutos. Y empezaron a observar y dicen, ¿y si yo esta planta de tomates, ahora que es pequeñita, la llevo a un surco y hago
lo que hace la naturaleza espontáneamente, pero lo hago yo también, de manera particular. Y pronto hay un surco de tomates, de tomateras pequeñitas, y ves que crece. Y que con el tiempo salen tomates. O cualquier otro alimento. No tenía que ir a buscarlos a lo mejor a 5 kilómetros, los tenía ahí a mano. Cuando creó esa producción no era natural, era suya. Creó una institución social evolutiva, la propiedad privada. Y eso lo crearon las familias. Y en esas épocas en donde la economía pues, era rudimentaria, unos hacían tomates y otros hacían botas, o otros hacían lanzas, en las aldeas se creaba, digamos, un día de intercambio. Y yo cambiaba tomates, pues a lo mejor por unas sandalias y el otro pues unas flechas y el otro por lo que fuera. Eso es otra institución social evolutiva. Se creó el mercado. Al principio, un mercado de trueque. Eso se vio que era muy lento, porque a lo mejor yo sembraba tomates y el que me vendía las sandalias no quería tomates. Por tanto, yo me quedaba sin sandalias. Y me quedaba con los tomates además porque, en fin, los había llevado y los tendré que comer. Entonces, ¿cómo conseguimos que en esos mercados sean más dinámicos? ¿No? Y se crea el dinero. Y el primer dinero fue la sal, porque en los lugares en donde hay climas muy continentales, pues los inviernos son duros y ahí no hay nada que recoger. Y los veranos y las primaveras y los otoños, vaya, ¿no? Por tanto, había que conservar los alimentos para aquellas épocas en donde no teníamos alimento. Y la sal era muy preciada. Por tanto, todo el mundo necesitaba sal. Y si yo llevaba 1 kilo de sal o un saco de sal, podía comprar tomates y podía comprar lechugas y podía comprar lanzas y zapatos y lo que fuera, y ropa. Se creó el dinero. El dinero es una institución social evolutiva. ¿No? Y el dinero lo podías llevar físicamente. Luego vinieron los metales, ¿no? Preciosos, en fin, la plata, el oro, el bronce, el diamante, los diamantes, incluso cualquier cosa. Pero ya en la ruta de la seda, hace 8.000 años, desde Persia a China, las caravanas venían. ¿Y cómo se compraban las cosas? Y había que, cuando vino ya el Imperio Español, muy en concreto el tema del Nuevo Mundo, y se marchabas por los mares y tal, ¿cómo se compraba? ¿Se llevaba todo sal? ¿Se llevaba todo oro? Pues se crearon los bonos. Y yo firmo un bono diciendo, con esto, cuando llegues a Pekín, que sepas que vas a tener tanto en monedas de oro, pero ya llevas el papel, el bono. Eso era un tema legal. Vino y se creó una institución, que es la ley. Los romanos no crearon ninguna ley, vieron cómo la gente llegaba a acuerdos y lo único que fueron es escribirla. Esto funciona, hay paz, la gente llega a acuerdos y en vez de gastar para la guerra, gasta para la producción. O sea, la familia crea la propiedad privada, crea los mercados, otras instituciones sociales evolutivas espontáneas, crea el dinero, crea la ley. ¿Vale? Pero es que la familia internamente es una especie de arropamiento, institución de arropamiento de seguridad recíproca, muy en concreto para los débiles, para los ancianos, para los enfermos, para los niños. Y dentro de la familia se creó el lenguaje. Nos entendíamos no ya por signos, sino por palabras. Y la mayor transmisora del lenguaje hizo como posible la educación. La educación es una institución social evolutiva y da la casualidad que la tenían las madres. La lengua materna. Se daban las primeras lecciones de realismo, de comunicación, de intercambio en la familia. La familia es la primera universidad de la historia de la especie humana. Hoy la mujer no educa. No educa. Adoctrina, y no ella. Otras mujeres, en la estructura educativa, adoctrinan a sus hijos. A los 3 meses vete a trabajar. Y yo les digo a las empresas familiares, oiga, ustedes son una familia empresaria. ¿Educan ustedes a los miembros de la familia en los valores de la familia?
y educan a los miembros en los valores de la empresa. Porque como los eduquen otros, los educarán con los principios de otros. No tienen por qué coincidir. A lo mejor coincide, pero no tiene por qué. Y nos estamos encontrando con un intervencionismo exagerado. Por ejemplo, hablando entre empresa y familia, pues, de repente pues, te viene algún genio de socialista y te dice no, que tenemos que tener en todas las empresas, tenemos parten de esas tautologías. Lo que sale de la sociedad tiene que volver a la sociedad. De la sociedad no sale nada. De la sociedad no sale nada. Sale de los individuos. La sociedad la consume. La empresa es la primera institución solidaria de la historia de la humanidad. Si yo creo un producto, es porque da respuesta a una necesidad. ¿Qué más solidaridad quieres? Si mañana yo descubro una vacuna contra el cáncer de mama, ¿eh? ¿Qué más solidaridad quieres? Ah, no, pues en las escuelas de negocios, se supone que es privada, ¿eh? Te dicen que por aquello de que lo que sale de la sociedad tiene que volver a la sociedad, pues tienes que crear una fundación. O sea, que tú creas la vacuna, por decir el ejemplo, ¿eh? Y además de crear la vacuna, resulta, das empleo a un montón de investigadores y toda una serie de personal, digamos, que necesites, creas trabajo, creas la vacuna contra una enfermedad, te quitan impuestos hasta el 70% de media en todo Occidente, y además tienes que crear una fundación, porque si no lo das imagen social corporativa. ¡Qué casualidad! ¿Cómo hemos cambiado el esquema de valores? El empresario es el explotador, cuando es el que genera el bien. El político no genera ningún bien. El único bien que genera, si lo genera, es dejar hacer. Si se pone a hacer, es todo lo contrario. Bueno, pues ahora resulta que el explotador es el empresario, que hay que irle quitando vía impuestos porque así yo lo reparto. O sea, yo, generador de riqueza, no puedo repartir eso. Yo no estoy en contra de que haya una contribución en función de la riqueza para la sociedad. Pero creo que el quien genera riqueza es el que tiene que decidir esa distribución, no quien no la genera. ¿Vale? Y ahí te vas metiendo con intervencionismos cada vez mayores. Por ejemplo, el tema que dices del tema de la paridad en los consejos de administración o en juntas directivas, directorios, como lo decís por ahí, por Hispanoamérica. Es un intervencionismo atroz. Porque además es de una hipocresía de padre y señor mío, ¿no? ¿Por qué tiene que ver en los consejos de administración paridad de sexos? ¿Por qué? Yo tengo a mi personal y posiblemente veré quienes tienen los conocimientos para la consecución de los objetivos estratégicos, que eso le dije al Consejo de Administración, y cogería a los mejores. Que son mujeres, que son hombres. Pero cuando me dices que el 50% tiene que ser de los dos sexos, pero esos que exigen eso no exigen que sean en todos los niveles de trabajo. Abajo en los puestos de mayor riesgo, de mayor número de accidentes de trabajo, ¿también exigimos paridad? No, solamente arriba. Es que los hombres siempre han trabajado en todo, ¿no? Claro, por supuesto. Arriba había solamente hombres, pero abajo también eran solamente hombres. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora hay una propuesta de ley para que la paridad de géneros pues resulte que sea intergénero. Entonces, y hay una propuesta de ley. Ya tengo yo en mi consejo de administración 50% son mujeres y 50% son hombres. Yo soy una perfecta empresa progresista. Ya está saliendo. Tiene que ser intergénero. Usted es mujer. Pero usted no es gay, no es transexual, ¿no? Entonces, no, fuera. Usted es hombre, sí, pero usted no es gay, no es transexual, no. Ahora dentro de las mujeres tiene que haber gays y transexuales, y en hombres también. Y dentro de nada, pues bueno, pues dirán, oye, aquí es una empresa interracial. ¿Qué hay? Haitianos,
¿Qué hay? ¿Colombianos? ¿Qué hay? ¿Orientales? Pues también paridad allá arriba. Y al final, ¿qué se ha convertido el empresario, la figura del empresario? Un gestor para estar al día de la normativa inflacionista de normativas que llegan todos los días a la empresa. Pero ya no está para pensar cuáles son las necesidades de la sociedad y generar desde la competencia productos y servicios que solucionen las necesidades de esa sociedad. Y a través de la educación nos dicen qué es lo que tenemos que necesitar. Aquí ahora en Europa, dentro de nada, tenemos que necesitar comer carne de insecto y toda clase de productos de insecto. Que venimos del mundo de las ciencias sociales, psicología, sociología, economía, derecho, pues indudablemente sabemos que esto nos lleva, digamos, a una destrucción, no ya de la sociedad, porque con ningún socialismo hay sociedad, porque la destruye, sino del individuo. Al final piensas, comes, te diviertes con lo que dictan otros. Al final tú no eres nada, ni nadie. Este es el problema. ¿Y eso empieza? No, pero continúa por la educación. Hay sí estas ideologías, como tú dices, el ecologismo, el feminismo. El feminismo no sería nada, no nos engañemos, si no estuviera al servicio del socialismo. Y el ecologismo tampoco. Aquí decimos que los ecologistas son sandías, verdes por fuera y rojas por dentro. Está destruyendo la sociedad. El enfrentamiento entre hombres y mujeres en todo Occidente, después cada país tiene sus reglas y sus normas y tal. O sea, lo han conseguido. Y ahora, la siguiente etapa del feminismo es hasta ahora ha sido la guerra entre hombres y mujeres. Ahora están implantando, el feminismo está implantándose en una guerra entre mujeres. Ya no sabemos en qué quedará la cosa. Pero bueno, no va a ser fácil. Y esa es un poco la cuestión. Que al final sí, no somos dueños de nuestra educación, porque este es otro tema. O sea, cogemos las dos variables, economía y educación. ¿Cómo se está gestionando desde el punto de vista económico esa estructura educativa? Ellos son los que dan, los políticos son los que dan los presupuestos. ¿Y los presupuestos? ¿Quién los dice? ¿Y quién los dirige? Los políticos. Y te venden, mira, creo que en España estamos alrededor de unos 54.000 millones, es el proyecto de educación. Amén. Cada país pues tiene su... vamos a subir un 10, un 20% el presupuesto para educación. La educación es básica para todos. Ya, pero están los ministerios, están las consejerías, están después los sindicatos de estudiantes, los sindicatos de profesores, los grupos de padres, y ahí se va distribuyendo ese presupuesto para los colegios, para el primer grado, para los segundos grados, para las universidades. Y la pregunta que decía Schul, premio Nobel en el 79, sobre economía de la educación, es que el binomio eficiencia-eficacia lo tenemos que medir. Él creó el concepto de recursos humanos, de talento humano, en los años 70, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo medimos la eficacia de la educación? Cuando nosotros miramos toda esta fragmentación de ese presupuesto entre ministerios, consejerías, tanto eso, a lo sumo que hacemos es un control contable, pero de eficacia no medimos la eficacia ni la eficiencia. Esta es una cuestión. Juan Ramón Rayo, que yo le seguí en mi tesis en algunos apartados, tiene una idea importante cuando hablamos de economía y educación. Podríamos valorar la educación desde un punto de vista de ver a la educación como una educación, un valor básico. Entonces, bueno, pues, ¿qué estamos dispuestos a pagar todos para que todo el mundo tenga una educación básica? 7, 8 años, 9 años, primaria y secundaria. ¿Cuánto vale eso? ¿Vale? Podemos estar dispuestos a que lo paguemos entre todos, bien puestos. En general, ninguna sociedad se ha opuesto nunca a eso, ni capitalista ni socialista. Ya, pero si tú quieres, podríamos ver que también puede haber una educación vía un concepto de inversión. Entonces, si yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto, yo voy a invertir en esa educación superior un dinero, un capital, un tiempo,
porque creo que después, a lo largo de mi vida, con creces voy a recuperar esa inversión. Pero si tú te has hecho médico o arquitecto porque vas a vivir de eso, esos beneficios que generan van a ser solamente para ti, lo lógico es que lo pagues tú también. ¿Por qué tenemos que socializar el coste de esa inversión? Si tú eres el que vas a recibir a lo largo de toda tu vida. Se puede ver como un tema, la educación como un bien de consumo, no como un bien de inversión o como un bien básico, como un bien de consumo. Es que yo tengo la tercera edad y, en fin, era arquitecto, pero como me he jubilado, siempre me gustó la música, siempre me gustó la historia y voy a licenciarme en historia. Eso es consumo de educación, porque te lo tengo que pagar yo, si lo vas a gozar tú. Ah, no, aquí pagamos todo. El bien de consumo, el bien de inversión y el bien de, este, de inversión, ya se me ha ido el santo al cielo. Bien de consumo, bien básico, bien de inversión y bien de consumo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Es que si no tienes dinero no te lo puedes pagar. Los bancos, las fundaciones, las religiones, las iglesias están deseando ayudar para la educación. Usted, muchas escuelas de negocio lo hacen así. Haces una maestría y no pagas nada o pagas solamente el interés que vale esa maestría. Cuando te pones a trabajar empiezas a pagar. Y lo has pagado en 2 años o en 3 años, pues ya está, punto. A nadie se le niega, ¿eh?, el capital para poder invertir. Eso es importante. Y luego la eficacia. Dice, no, me decía un compañero mío, un socialista él, dice, no, claro, es que, tú fíjate, si no fuera la educación gratuita, mentira, es más cara que la pública, más cara. ¿Eh? Si no fuera porque la pagamos todos, no, déjame que la pagamos todos. Dame también unos resultados. O sea, que tú empiezas el primer curso de arquitectura y te viene el primer día y tienes ahí 100 personas estudiando arquitectura. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de esos tú crees que termina arquitectura 5, 6, 7 años más tarde? ¿La mitad? ¿El 30%? No muchos más. ¿Dónde se ha ido ese dinero? La eficacia de esa educación, como mucho el 30%. Y hay que hacer otra prueba. De ese 30% que acabó los estudios de arquitectura, ¿cuántos trabajaron como arquitectos? Luego soy arquitecto y trabajo, pues bueno, pues porque me gustaba el deporte y trabajo en un tema deportivo. Todo ese dinero se ha tirado. ¿Dónde está la eficacia? Tenemos que medirla. ¿Cómo me dices de que no, de que es igual? Ahí venía Chul diciendo, un momentito, eficiencia y eficacia. Otro tema importante es el tema de la docencia y la educación. Uno de los protagonistas importantes de la educación es el profesor. Y todos decimos que, bueno, realmente una calidad profesoral del educador implica, en general, una mayor calidad de la educación. ¿Cómo se está educando a los educadores? Valga la redundancia. En España tenemos magisterio y luego pedagogía. Hay un concepto que se llama carrera escalar, básica, es de refuerzo, superior, en fin, y luego ya de experto. ¿Y eso qué coño es eso? He tenido que ir a la educación en el ámbito empresarial. ¿Cómo están educando hoy las grandes corporaciones? ¿Cómo están enseñando hoy las grandes corporaciones? Y las grandes corporaciones, Google, tiene su propia universidad, ¿eh?, corporativa. Y casi todas las grandes corporaciones tienen sus propias universidades corporativas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo educan? Tienen claramente segmentado el tema. Es decir, en una institución educadora hay que preguntar, ¿quién es el que genera valor? Es decir, toda institución educativa, por principio, es una institución de conocimiento. Genera conocimiento, pero no todos los que están en ese colegio, en esa universidad, generan conocimiento. Unos, en esa universidad, en ese colegio, genera conocimiento. Otros imparten, transmiten conocimiento. Y el tercero, gestiona ese conocimiento, lo hace rentable. La pregunta es, ¿esa persona que terminó magisterio, me dices tú que sabe hacer las tres cosas? ¿Es un generador de conocimiento?
porque ha escrito 20.000 papers. Me dices tú que además es un buen transmisor porque hace 80 horas o 40 horas de clase al mes. Y me dices que además es un buen gestor de conocimiento. Los itinerarios de carrera para el docente o lo hacen como lo hacen las universidades corporativas o eso es completamente ineficaz. Usted puede trabajar en una institución educativa como investigador. Vale, investigue lo que quiera. Usted puede trabajar en esa misma institución educativa como transmisor. Usted sabe muy bien complementar los modelos de enseñanza con los modelos de aprendizaje. Cuando yo estaba haciendo esa tesis doctoral, pues me decían algunos profesores, mira, Fernando, yo tengo 30 alumnos de media en la clase. Llevo ya 25 o 30 años dando clase, no soy un novato. Creo que he aprendido y soy mejor que hace unos años. Pero siempre tengo un resultado, digamos, similar. Hay un 10% de los alumnos que con mi modelo de enseñanza me sacan notable y sobresaliente. Y están enormemente motivados. Hay otro modelo, hay otro 10% que hay que ayudarles, pero aprueban. Y hay tercera parte, otro tercio, que chico, ni estando por ellos, prueban. Porque los procesos de eficacia de enseñanza-aprendizaje, lo que tenemos que aceptar son dos cosas. Una, que mi modelo de enseñanza se adecue al modelo de aprendizaje del alumno y no es lo mismo una inteligencia creativa que una inteligencia matemática, por poner un ejemplo. Y por tanto, si tú eres muy bueno con un modelo de enseñanza matemática y la que tienes aquí son creativos, no encaja, se desmotivan. Y para eso además necesitamos un clima en donde las esencias, los objetivos, el foco del proceso educativo en la clase tiene que estar claro. Tiene que estar para dar respuesta a los intereses de vida de los alumnos y para dar respuesta a las necesidades sociales. No para dar respuesta a los intereses de ese educador o de ese colegio. Ya no digamos de la sociedad en abstracto. Todo eso se pierde en el proceso de producción de la educación. Y eso también tenemos que valorarlo. Porque si no, se nos va de las manos todo, el tinglado. Claro, cuando hablamos de economía y educación y cuando hablamos de la docencia, una parte de mi tesis doctoral, como tesis, era que en toda institución educativa necesitamos que se den estos tres perfiles. Un perfil como gestor, que entiende la educación como un negocio, es decir, con menos recursos consigo más rendimiento y más resultados para los estudiantes, para las empresas y para el colegio. Y además tengo muy buenos transmisores de conocimiento. No obligatoriamente el investigador es buen transmisor. Puede que sí, en algunos casos, pero no siempre. Pero no le puedes dedicar en una universidad a que escriba no sé cuántos papers y que además dé bien las clases y que además gestione bien los recursos, porque no somos dioses. Pero sin embargo las universidades corporativas sí hacen esto. Tienen un perfil investigador, tienen un perfil transmisor y tienen un perfil gestor. Eso no se enseña a los docentes. No se enseña ningún itinerario de carrera. Es el escalar. Ese de que, bueno, básico. He hecho un compañero mío, de mi pueblo, de cerca de mi pueblo, Madrid. Me decía, mira, Fernando, hice magisterio, tuve la suerte de aprobar las oposiciones y como me gusta estudiar, pues, bueno, pues terminado el magisterio, pues por las tardes, pues hice una licenciatura. Y luego, pues lo dejé, bueno, terminé la licenciatura y como me ha gustado mucho la historia, pues he hecho un doctorado en historia. Y ahora resulta que, bueno, pues ha salido una plaza de director de colegio en La Coruña. Y yo soy de gallego. Pues he hecho la plaza y me han cogido, porque puntúa pues la formación básica, los años que estás llevando, puntúa la licenciatura, puntúa el doctorado, bueno, y al final, bueno, oye, pero yo no sé nada de dirección de colegio, pero me han dado la plaza. Esa es lo que llama la carrera escalar, ¿no? Ese es el modelo. No hay un modelo de itinerario de
profesional de la educación, bien sea como investigador, bien sea como transmisor o bien sea como gestor. Y así nos va. Pero como eso lo pagamos todo, pues no importa. Y el próximo gobierno dice que va a aumentar el presupuesto otro 20% más o 10% más. Y además te crees que es gratis. ¿Qué pasa? ¿Que los edificios no valen? ¿Que los profesores no cobran? Pero el problema de esto los tienen las derechas, que no son capaces, en sus discursos políticos, de desentrañar todos estos populismos. Cuando hablamos de políticas educativas, si usted me habla de otras cosas, yo le hablo de otras cosas. Pero si me habla de política, pues son reflexiones que tenemos que poner encima de la mesa para hacer críticas constructivas de mejora. Porque al final perdemos nosotros, pierden nuestros hijos. ¿Cómo es posible que el decalaje de la calidad educativa esté bajando en todo Occidente en proporción directa al aumento de los presupuestos para educación? Es el contrasentido. Es una realidad. En todos los países. Luego, no, todos. Si comparamos con hace 20 o 30 años, todos. ¿Por qué? Porque se ha politizado. Bueno, Fernando, Jorge, realmente nos ha quedado, creo que el tiempo bastante ajustado, toda vez que el tema realmente da para más y es bastante interesante. A nombre de AEA, de CELI, de Construyendo Libertad, te damos las gracias, Fernando, realmente ha sido bastante aleccionador y creo que es sumamente necesario tener más de este tipo de espacios, así que de mi parte creo que simplemente volver a reiterarles el agradecimiento y si tienen algo más que añadir, encantado de poderlos escuchar. No, bueno, es decir, a ver, en principio hay que ser esperanzadores, ¿no? Yo creo que las cosas están tan mal que no queda más remedio que ponerse bien, ¿eh? O sea, en ese sentido hay que ser optimistas, ¿no? Pero bien es verdad que el optimismo no sale de la nada, ¿no? Es decir, que tenemos que ser conscientes de que hay y, modelos de educación que son, por una parte, rentables, que son enormemente destinados a sacar lo mejor de nosotros mismos, que además son para nosotros, en alguna medida, como profesores o como padres de nuestros hijos o como alumnos, altamente motivadores. Yo tengo ahí un libro por ahí, que no sé si lo tengo por aquí, a ver un momentito, que se llama el libro Viaje a la escuela del siglo XXI. Un investigador que hace ya unos 4 o 5 años saca Viaje a la escuela del siglo XXI. Y dice aquí, así trabajan los colegios más innovadores del mundo. Y además creo que está gratuito, este libro gratuito, se puede sacar en internet, lo podéis sacar gratuito, ¿no? Y hay un decálogo que dice aquí un poco sobre las características diferenciadoras de los mejores colegios del mundo. Viaje a la escuela del siglo XXI por la Fundación Telefónica. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo. ¿Eh? Creo que hay uno de Perú, un colegio. Bueno, merece la pena ver que las cosas que estamos diciendo existen y se pueden hacer. Hay países y hay colegios que lo hacen. Y vamos, con todo el tema este de la digitalización, una de las ventajas que tiene es el tema de que nosotros ahora vamos a poder escoger, no, ya estamos pudiendo escoger profesores de esta universidad, de la otra, y podemos coger universidad, podemos coger profesorado, podemos coger alumnado. ¿eh? Dentro de estas nuevas plataformas educativas, LEN, liderazgo, empresa e innovación, esta es una carrera de 5 años en donde no se estudia, te hacen empresario. Y tienes que salir en esos 5 años haciendo una empresa exitosa. Eso es lo que te va a dar el aprobado. Y ahí tienes la gerencia de marketing o comercial, la gerencia de producción, la gerencia, tienes que vender, tienes que negociar, te están guiando. Hay mentorización en todas las gerencias. Y al final el éxito es que tú tienes tu propia empresa. Eso, de lejos, esta es una universidad finlandesa, que está además, está aquí en España, en Bilbao también, pero está en otros países, ¿no? Bueno, ese modelo educativo. ¿Sí? Ríete tú de la educación dual de Alemania. Esto no. Y hay que decirlo con toda la claridad. De las
escuelas de negocio, no salen empresarios, salen ejecutivos. Si salen empresarios es porque entraron empresarios y por tanto salen también empresarios. Sí, más formados, en plano ejecutivo, finanzas, en fin, todo lo que tú quieras. Pero de estas escuelas como ley, sí salen empresarios, porque tienen que crear una empresa, tienen que crear trabajo, tienen que negociar, tienen que competir con la competencia. No tienen recursos de entrada, les enseñan y les dan la posibilidad de adquirir recursos, aunque luego los paguen. Estamos hablando de la economía real y de la educación real. Hay modelos y tenemos que ser muy esperanzadores, también luchadores, para decir, podemos conseguirlo. Porque si no, también acabarán en manos de los socialistas, de todos los partidos. Claro. Listo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Omar. Esclarecedor todo lo que nos has comentado. Y yo me animaría incluso en proponer otro encuentro como este, enfocándonos en el tema universidad-empresa, ¿no? Ahora último, que lo has desarrollado con mayor amplitud, merecería en todo caso una mayor difusión y un tiempo programado. Fernando, muchas gracias por tu participación. Omar, nuevamente gracias por la invitación a EA, el Centro de Estudios Liberales, siempre dispuesto a aportar en estas tertulias enriquecedoras. Un saludo desde Arequipa, Fernando, desde Arequipa, Perú, la tierra de Mario Vargas Llosa. Muy, muy agradecido a vosotros. No perdáis, digamos, este ánimo por la lucha. Creo que podemos con el desafío. Cada momento de la historia tiene sus desafíos. Este es uno, ¿eh? No es el único, por supuesto, pero este es uno. Y si ganamos ganamos la institución social evolutiva, la educación como institución social evolutiva, generadora de todas las instituciones sociales evolutivas que os comentaba antes. Así es que mucha esperanza. Yo creo que Perú está haciendo esfuerzos muy, como diríamos, muy relevantes en lo que es la autocrítica con lo que se está haciendo. No tenéis problemas distintos a los que puede tener España en este caso, pero cualquier país hispanoamericano, pero creo que sí estáis cada vez más sensibilizados a decir tenemos que dar la guerra cultural, no nos queda más remedio. Y esa se hace con la educación o no se hace. ¿Vale? Pues hasta pronto y cuando queráis, a vuestro servicio. Un abrazo muy grande desde España.